cine ucraniano tiene sus principios, obviamente, bajo el signo del cine soviético, porque el cine arranca en Rusia con mucha fuerza después de la Revolución Rusa, justo después de la Revolución en 1917, y en ese entonces Ucrania era parte del Imperio Ruso y obviamente era parte de la Unión Soviética, después, hasta que logró su independencia. Ahorita está en juego esa independencia, tristemente. Entonces, hablar de cine ucraniano, del cine hecho en la región de Ucrania por directores ucranianos o directores que tocaron temas ucranianos, nos remonta al cine soviético de principios del siglo XX. Pero van a ver por qué Ucrania tiene gran importancia en lo que voy a decir. Cuando hablamos de cine soviético, 4 personalidades destacan por encima de todas las demás. Son Alexander Dovzhenko, Vsevolod Pudovkin, Sergei Eisenstein, el más conocido probablemente, y Dziga Vertov. Estos son los 4 pilares del cine soviético. Vendría un poquito después Sergei Parajanov. Ya nombré 5 de estas grandes personalidades del cine. Pues resulta que 3 de ellas hicieron cine ucraniano o siendo ellos ucranianos, ellos mismos. Así que de las 5 más importantes figuras del cine soviético, 3 tienen una estrechísima relación con Ucrania. Incluso Eisenstein, que no es ucraniano, es conocido principalmente por algunas películas, entre las cuales figura de manera sobresaliente El acorazado Potemkin, cuya acción ocurre en Odessa, que es el principal puerto de Ucrania. Pero regreso a los 4 grandes: Dovzhenko, Vertov y Parachov. Perdón, los 3 grandes que tienen que ver con Ucrania. Empecemos con el primero, que creo que es el más importante, Alexander Dovzhenko. Se le considera un pionero de la teoría del montaje soviético. El montaje soviético se distingue de otros montajes, es filosófico-político, es un montaje muy intelectual, muy trabajado, que marcó el cine para siempre. Es una de las grandes corrientes de la historia del cine. Hablando de el montaje soviético. Tuvo una influencia enorme, Dovzhenko, en Eisenstein, a quien se le considera entre los 10 más importantes directores de la historia del cine. Entonces, Dovzhenko fue una influencia mayor. A Dovzhenko se le recuerda por una película en particular, aunque hizo muchas. Él dirigió 7 películas y codirigió otras 10 películas. Pero creo que la más bella, la más importante en su filmografía se llama La Tierra. La Tierra es una de las grandes obras maestras del cine, hecha en 1930, que trata sobre la colectivización de las granjas en Rusia. Es una mezcla de enorme belleza plástica, mezclada con realismo histórico, en una producción de singular perfección técnica. La fotografía y el montaje, nunca se había visto antes en el cine algo tan perfecto. Lo interesante para nosotros con el tema de hoy es que La Tierra es la tercera película en una trilogía llamada la trilogía ucraniana de Dovzhenko. ¿Por qué trilogía ucraniana? Los temas todos tienen que ver con la historia de Ucrania. La primera película de la trilogía, hecha en 1928, se llama Zvenigora y relata un milenio de historia de Ucrania, narrada a través de la historia que un anciano le cuenta a su nieto con el pretexto de que hay un tesoro oculto en la montaña. Y el tesoro es la historia milenaria de Ucrania. Película muy interesante. La segunda de la trilogía se llama Arsenal, hecha el año siguiente, en 1929, que narra un episodio de la Guerra Civil Rusa de 1918, en la que se aliaron trabajadores del arsenal militar de Kiev, la capital de Ucrania, con elementos del ejército bolchevique. Si bien trata de heroísmo y de valores patrios,
La película no oculta su tesis antibélica, es netamente antibélica. Denuncia los aspectos más absurdos y más traumatizantes de las guerras. Sus sentimientos pacifistas influenciaron más tarde a directores de cine de renombre como Jean Renoir o Stanley Kubrick. En Rusia no fue bien recibido Arsenal por su tesis pacifista. No querían que el pueblo se calmara, digamos, querían tenerlo en pie de guerra. Así son los rusos. Entonces Dovzhenko temía que iba a ser castigado y enviado a Siberia, pero por suerte para él, Stalin vio la película Arsenal y le gustó mucho y felicitó a Dovzhenko. Entonces, ya con la felicitación de Stalin, Dovzhenko quedó libre de toda persecución. Así que tenemos la trilogía ucraniana compuesta por Zvenigora, Arsenal y La Tierra, que mencioné antes. Posteriormente, otras dos películas distinguidas de Dovzhenko son Iván, que habla sobre la industrialización del país y se declara en contra de todo fascismo, 1932, y Aerograd, una cinta futurista sobre la superioridad de la Fuerza Aérea Soviética, en especial contra su enemigo favorito, Japón, en esos tiempos. Cabe mencionar, para terminar, la semblanza cinematográfica de Dovzhenko, que en 1945, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, realizó un documental llamado Victoria en Ucrania, tras la expulsión de los alemanes de la frontera de la tierra ucraniana soviética. Repito el título, Victoria ucraniana tras la expulsión de los alemanes de la frontera de la tierra ucraniana soviética. Me gustaría que hoy hubiera un documental que se llamara Victoria en Ucrania tras la expulsión de los rusos de la frontera de la tierra ucraniana. Ojalá eso venga. Y ya para terminar, les quiero decir que la compañía productora de cine más importante de Kiev, la capital de Ucrania, se llama Dovzhenko Film Studios, como homenaje póstumo a este gran director. Así que íntimamente relacionado su cine con la historia y los valores de Ucrania. En segundo lugar, les quiero hablar de Dziga Vertov, otro de los grandes pilares del cine ruso. Dziga Vertov es un seudónimo. Nació con el nombre David Abelevich Kaufman. Era judío, nacido en Białystok, Polonia, cuando Polonia era parte del imperio ruso. David Abelevich, hijo de Abel, cambió su nombre un poco después a Denis Arkadievich, porque le parecía que David Abelevich sonaba muy judío y quería un nombre un poco más ruso, así que rusificó su nombre. Tras la invasión alemana en Białystok, en la Primera Guerra Mundial en 1915, la familia huyó a Moscú. Él era muy joven, en ese entonces tenía 17 años. La familia se instaló en Moscú y luego definitivamente se mudaron a Petrograd, actualmente San Petersburgo. Ahí el joven David, o ahora llamado Denis, que ya era un joven poeta y novelista, estudió medicina. Eventualmente cambió su nombre una vez más a Dziga Vertov, como se le conoce en todos los libros de historia del cine. Dziga Vertov significa en ucraniano el trompo o la pirinola. Así se llamó a él mismo, la pirinola. Era alguien muy original, algo exótico y muy activo. Su trayectoria nos muestra que Dziga Vertov llegó al cine en 1917, justo después de la Revolución Bolchevique, a los 22 años de edad, realizando montajes de películas para el Comité de Cine de Moscú, el comité oficial. Dirigió los documentales Aniversario de la Revolución en 1919 e Historia de la Guerra Civil en 1921. En Rusia se hacían muchos documentales para preservar la historia del país y los acontecimientos de la revolución. En 1927
Dziga Vertov se traslada a Ucrania, a donde se va a quedar, y ahí realiza sus trabajos de cine más importantes. Este director, Dziga Vertov, es principalmente famoso y recordado y citado en los libros de historia del cine por un film en particular que es de extrema vanguardia. Se llama El hombre con la cámara de cine, en ruso Человек в камера, en inglés The Man with the Movie Camera, de 1929. Esta película es realmente excepcional en toda la trayectoria del cine mundial. Ahí Vertov expresa su fascinación por el aparato técnico del cine, por la maquinaria del cine y su potencial de capturar y explorar la actividad cotidiana y los sentimientos de las comunidades humanas a través de un lenguaje muy directo, muy innovador, que es parte integral de un movimiento de cine llamado Kino Pravda, Cine Verdad, inaugurado por él mismo. Este film, El hombre con la cámara de cine, es el que lo ha hecho inmortal. Encuestas de gran prestigio en el mundo cinematográfico estiman que esta es una de las 10 mejores películas de la historia, junto con El acorazado Potemkin, que ya cité, de Eisenstein. Así que aquí tenemos dos hitos en el cine. Aquí termino Dziga Vertov y les cuento rápidamente del tercer gran aportador al cine ucraniano, Sergei Parajanov. Él nació en Georgia de una familia armenia y solo diré de él que fue una de las influencias importantes en el cine de Ucrania porque a través de varias de sus películas creó un estilo cinematográfico propio que se conoce como el cine poético ucraniano. Ese es el estilo propio de Sergei Parajanov, cine poético ucraniano. También tuvo gran influencia y contribuyó en las cinematografías de Georgia y de Armenia. Su maestro, su mentor, el que lo formó en el cine, fue Alexander Dovzhenko, del que hablé en primer lugar. Así que aquí tenemos un breve panorama de tres grandes directores soviéticos, que ahora diríamos rusos, particularmente centrados en la problemática de Ucrania y en su historia. Para brincar a la actualidad, porque todo esto fue historia pasada, déjenme concluir mi aportación de hoy hablando de descendientes de Ucrania que encontramos en el cine actual o muy reciente. Quiero que sepan que los siguientes actores son de origen ucraniano. Los voy a nombrar: Natalie Wood, Danny Kaye, Jack Palance, Mila Jovovich, Olga Kurilenko y Mila Kunis. Muchos de estos nombres serán conocidos de ustedes. Algunos son del siglo pasado, otros son ya de este siglo. Todos ellos vienen de familias ucranianas. Ahora, el famoso actor Leonard Nimoy, que entiendo que era judío, el que hacía el Dr. Spock en Star Trek, Viaje a las Estrellas, era hijo de padres ucranianos. Y aquí va una última lista de personalidades del cine actual cuyos abuelos, cuando menos uno o dos abuelos, fueron nacidos en Ucrania, ucranianos. Estos tuvieron abuelos ucranianos, como yo, por cierto. Yo tengo abuelos ucranianos. Pero les cito quienes tuvieron abuelos ucranianos en el cine. Ahí va la lista: Steven Spielberg, Dustin Hoffman, Kirk Douglas, Sylvester Stallone, Leonardo DiCaprio, Winona Ryder, Whoopi Goldberg y Lenny Kravitz. Así que el legado de Ucrania, que formó los pioneros del cine en Rusia, siguen siendo conocidos y aportando sus talentos al cine actual. Así que aquí tienen un breve panorama del cine ucraniano, que es de fama mundial, y algunos de sus descendientes contemporáneos. Por hoy es todo.